Me dañaron con la Santa. En particular, he escuchado muchas historias acerca de la Santa Muerte, y en la mayoría, las personas la usan para que ésta les ayude con favores que les permitan llevar una vida mejor. Sin embargo, yo pienso ahora que la creencia en la Santa Muerte no es mala. Los malos son los actos del ser humano que muchas veces usan su poder para su propio beneficio, sin importar el daño que puedan hacer a otros. Mi nombre es Reina, y hace algunos años tuve un problema con una de mis cuñadas. Yo me casé con Raúl, su hermano, y él me llevó a vivir a la casa de sus papás porque salí embarazada y no estábamos listos económicamente para afrontar una responsabilidad así, pues aún éramos jóvenes y no sabíamos realmente el peso de una responsabilidad de ese tamaño. Pero con todo y las dificultades, nos casamos y nos instalamos en un cuartito que nos prestaban mis suegros. Realmente, en lugar de llegar a un buen lugar para hacer nuestra vida, para mí, todo aquello fue el mismo infierno, pues una de mis cuñadas, llamada Natalia, me hacía la vida imposible. Ella argumentaba que mi bebé era de otro hombre y no de su hermano, así que con ella yo no me hablaba y trataba de evitarla constantemente. Ella era una mujer muy mala. Ella era creyente de la Santa Muerte y además le gustaba curiosear con cosas de brujería, pues ella estaba aferrada y obsesionada a salir de pobre con la ayuda de las fuerzas oscuras. Natalia tenía una amiga que se llamaba Rosa. Ellas juntas eran un peligro, porque un par de veces me tocó saber que andaban haciéndole amarres de brujería a algunos jóvenes de la cuadra, cosa que realmente era desagradable. Yo en ese momento no sabía si esas cosas eran reales, pero de todos modos me hacían sentir miedo. Sobre todo porque en una ocasión a mi suegra se le perdieron 500 pesos y Natalia me acusó de que yo me los había robado, pues por las mañanas yo era la única que se quedaba en la casa. Eso me llenó de impotencia y Natalia y yo tuvimos una discusión muy fuerte y al final ella me amenazó de que me arrepentiría y que pagaría por haberla desafiado. Yo personalmente sí me quedé con miedo, y cuando Marcos, que era mi esposo, le conté lo que había pasado, le expresé también que me daba miedo que su hermana Natalia me hiciera algo con sus brujerías. Marcos me dijo que no hiciera caso, que su hermana no era más que una payasa que quería llamar la atención, y que nada de lo que hacía era malo. Y me dijo que empezaría a buscar un lugar para que nos fuéramos a vivir solo los dos. Yo aún así me quedé pensativa y un tanto sugestionada. Y con todo esto, pasaron los días y yo comenzaba a sentirme muy mal. Me daban unos ardores horribles en el vientre. Yo sentía como que algo me atravesaba y me quemaba. Aquello me hacía retorcerme y me hacía sufrir mucho. Y lo peor es que cuando fuimos al médico, me revisaron y aparentemente todo parecía estar bien. Me hicieron un ultrasonido y mi bebé, que apenas estaría cerca de los 3 meses, se le veía en perfectas condiciones. Eso nos tranquilizó. Sin embargo, una noche, a Marcos le había tocado trabajar de noche en la fábrica y yo me fui a dormir. Esa noche yo tuve muchas pesadillas que me estuvieron atormentando, sobre todo una que me marcó la vida.
En aquel sueño yo veía que un esqueleto similar a lo que es la imagen de la Santa Muerte se acercaba a mí y me enterraba las manos en el vientre y las sacudía violentamente. Eso me hacía sangrar abundantemente y yo veía cómo ésta tomaba a mi bebé en sus manos y lo abrazaba como si fuera su hijo. Después de eso, se marchaba y desaparecían, y yo desesperada solo gritaba hasta que finalmente pude despertar. Pero las cosas no serían muy distintas a mi pesadilla, pues yo recuerdo que abrí los ojos y llorando sentía un fuerte dolor en el vientre. Noté que un sangrado terrible estaba brotando de mi cuerpo. De inmediato me asusté y por los gritos mis suegros acudieron a mi auxilio y me llevaron al hospital. Como se imaginarán, lamentablemente perdí a mi bebé y terminaron extrayéndolo con un legrado. Eso me devastó y a mi esposo también. Después de esa pérdida, nuestro matrimonio poco a poco se derrumbó. Las cosas ya no fueron igual, pues teníamos muchas peleas por muchas razones sin sentido. Más porque yo aseguraba que su hermana había tenido algo que ver. Yo estaba segura que con brujería ella me había hecho daño y que había usado a la Santa Muerte para lastimarme. Mi esposo Marcos me tachaba de loca y nunca me creyó. Así que terminé dejándolo mejor para regresar así con mis papás. Meses después, en una ocasión me encontré con Rosa, la amiga de Natalia. Ella al verme de inmediato soltó el llanto. Se acercó a mí y me pidió perdón. Yo le pedí una explicación de por qué se disculpaba conmigo, y ella me explicó que sabía que Natalia me había trabajado con brujería y que Natalia había ofrecido a mi bebé en un ritual a la Santa Muerte, que esa era la razón por la que lo había perdido. Rosa me dijo que ella no tenía nada que ver, pero Natalia se lo había contado, y ella ya no lo podía callar más, porque a causa de usar brujería, a ella le había ido muy mal en la vida. Me decía que se arrepentía de meterse en cosas oscuras. Al verla así, yo solo la abracé y la perdoné. Ya han pasado varios años y no he querido investigar acerca de Natalia, ni qué habrá sido de ella. Tampoco le deseo el mal, y quizá ella esté pagando por las cosas que hizo. Y estoy segura que es porque se lo merece, porque hay cosas con las que no se juega, por ejemplo la brujería, y mucho menos con la Santa Muerte. Yo siempre he creído mucho en la Santísima Muerte. Mi madre nos inculcó la fe en ella, porque en la familia siempre se habían sentido protegidos a raíz de un par de milagros. En este caso particular que les compartiré, yo fui personalmente testigo del grandioso poder de la Santísima Muerte. Cuando esto ocurrió, era yo más joven y con ganas de comerme al mundo, y desde niño siempre había apuntado mis sueños a irme de mojado a los Estados Unidos y así traerme muchos dólares de regreso para hacer una mejor vida con mi familia. En aquel rancho donde vivía, ese era prácticamente el destino de todos los hombres que ahí vivíamos, porque no había muchas oportunidades para hacer dinero. El lugar siempre estuvo lleno de pobreza. Para esto, uno de mis tíos me había conseguido el número y el contacto de una persona que nos ayudaría a cruzar. Yo sabía perfectamente de los riesgos de cruzar la frontera con los Estados Unidos, pues muchas personas pierden la vida cada año intentando alcanzar esa meta de una mejor vida.
Yo estaba con mucho miedo, pero a la vez con confianza, porque yo me había encomendado bien a mi santita muerte, y yo sé que, con ella, uno puede siempre estar bien protegido, a menos que ella lo quiera de otro modo. Yo sabía mucho de albañilería. Mi papá me enseñó bien lo que él sabía, y yo era muy trabajador, así que sabía que donde me pusieran a trabajar, yo la iba a hacer. Yo jamás había salido del rancho, solamente un par de veces a la capital y algunas otras a municipios cercanos a Zacatecas, pero el viaje a la zona de la frontera me hizo saber que realmente no sabía yo nada de mi país. Aquella noche que cruzamos fue muy difícil porque estaba lloviendo fuerte, pero no podíamos esperar. Nuestro pago estaba pactado para que nos cruzaran esa noche, y de no ser así, perderíamos la oportunidad, así que no había de otra. Apenas pocos metros delante de la frontera, ya del lado de Estados Unidos, nos estaba esperando una camioneta a la que me subieron junto a otros indocumentados, quienes tenían algunos minutos ya esperando. Aquella era una camioneta cerrada y de la parte trasera le habían sacado los asientos y sentados íbamos cerca de 10 personas, en su mayoría hombres y solo 2 señoras y un niño. Cuando arrancó, aquel conductor se dirigió con mucha velocidad sobre el camino mojado de terracería. Yo no tenía la menor idea de dónde estábamos, ni para dónde íbamos. El miedo me invadía, porque la noche tenía el aroma de la tragedia. Junto a mí recuerdo que iba un señor ya de unos 50 años. Por lo poco que platiqué con él, me dijo que se llamaba Román, y que con esta era la tercera vez que trataba de pasar, porque siempre lo habían atrapado los de la migra. Se notaba en su cara la preocupación, y en la mía también, porque en eso la camioneta paró de golpe, y escuchamos que el copiloto hablaba con el chofer. Ellos discutían, decían que el agua había llenado y formado una zanja justo delante de nosotros, y que era peligroso cruzar. Sin embargo, no les quedaba de otra más que intentarlo. Yo, en cuanto escuché aquello, me alerté, y con mi mano temblando de miedo, tomé mi collar de la Santa Muerte que tenía y me puse a rezarle. Le pedí que me ayudara a salir de esa situación, pues había muchas cosas en juego en mi vida y en la de los demás también que iban a bordo. Quienes íbamos en la parte de atrás, no nos quedó más que asumir la decisión que el chofer y el otro hombre tomaran. Así fue que la camioneta arrancó y se dirigió hacia la pequeña zanja. El hombre pisó el acelerador y recuerdo que por poco logramos atravesar con éxito, de no ser porque repentinamente la camioneta paró, hizo un giro y se atascó casi llegando al otro lado. Quedamos a la orilla prácticamente. Sin embargo, la camioneta se había hundido un poco y sería imposible sacarla. Pero lo peor es que la zanja se estaba haciendo más grande y la camioneta se estaba llenando de agua. Estábamos todos en un gran peligro, y yo me aterré porque don Román y yo éramos quienes estábamos hasta atrás, y seríamos los últimos a quienes nos sacarían. Yo me aferré a mi medallita de la Santa Muerte y comencé a rezar y a llorar, porque pensé que jamás volvería a ver a mi familia. Y solo veía cómo sacaban a las personas poco a poco con dificultad, una a una, y también cómo el agua terminó por cubrir mi cuerpo hasta que, finalmente, me fue imposible poder respirar.
Yo solo manoteaba de desesperación y trataba de aferrarme a la última posibilidad de vivir, pero parecía que todos mis esfuerzos habían sido en vano. Recuerdo que me sentía yo dentro de una atmósfera completamente oscura. Ya no escuchaba ni veía nada tampoco. No sabía si ya estaba muerto, pero sé que tenía aún algo de conciencia. Y de aquella oscuridad, de pronto recuerdo que vi algo muy brillante. Vi a la figura de la Santa Muerte que surgió dentro de aquella oscuridad, y ésta, flotando lentamente, se acercaba a mí y me extendía sus brazos. Yo de inmediato creí que ella quería ya llevarme al mundo de los muertos, pero pronto supe que su abrazo era para hacerme saber que tendría una oportunidad más para vivir. Al dejarme envolver por el calor del abrazo de mi Santísima, fue que desperté, tosiendo bocanadas de agua que poco a poco liberaron el agua que había tragado en aquel incidente del que milagrosamente fui rescatado. Junto a mí vi que estaba el cuerpo de don Román, ya sin vida. Él lamentablemente sí se ahogó. Y vi que aquellos que iban en la camioneta arriesgaron sus vidas con las maniobras para salvarnos. Horas después, otra camioneta de un contacto de los polleros llegaría para llevarnos por fin a nuestro destino. Lamentablemente, así es cuando se trata de cruzar la frontera. Algunos lo logran, otros son deportados, y otros más dejan la vida en el camino, tal y como le pasó a don Román. Afortunadamente, mi Santísima no me dejó solo en ese momento, y por esa razón es que yo le he rendido y le seguiré rindiendo mi lealtad por lo que me queda de vida, justo hasta que ella me diga que es mi tiempo de partir al otro mundo. Una ayuda de la Santa Muerte. Mi nombre es José Luis, y yo entiendo que la historia que les voy a compartir pueda no ser del agrado de muchos, pues sé que muchas religiones están en contra de las creencias de la Santa Muerte, pero sí quiero pedirles que simplemente escuchen mi relato sin juzgar. Yo he trabajado toda la vida como mecánico, en un taller que me heredó mi papá. En él he tenido la oportunidad de sacar adelante a mi familia y también de conocer a muchas personas y muchos amigos. En aquel entonces, yo solo tenía a uno de mis hijos, a mi pequeño Miguel, el cual enfermó gravemente en aquel tiempo. La leucemia lo atacó de una forma muy cruel. Vivimos tiempos muy difíciles, pues no había mucha esperanza de que mi hijo se salvara. Nosotros hicimos todo lo que pudimos para que él recibiera sus quimioterapias, pero parece que éstas no estaban funcionando del todo. Le hicimos mucha oración, pero tampoco parece que fuimos escuchados. Yo personalmente me sentía devastado, pero no quería resignarme a tener que aceptar la idea de que las cosas terminaran mal para mi pequeño hijo. Prácticamente necesitábamos un milagro para que él sanara, pero con todas las cosas que habían pasado, era difícil que ese milagro se diera. Una tarde al taller llegó un sujeto muy extraño. Vestía de negro, era muy elegante y me llevó su automóvil para que le hiciera una afinación. Aquel hombre me pareció bastante peculiar. Él traía una especie de collar de oro, de la cual colgaba una pieza que representaba al personaje de la Santa Muerte. Además de esto, su automóvil, que era de modelo clásico, muy hermoso, era muy oscuro por dentro
dado que estaba polarizado, y del retrovisor colgaba otra figura de la Santa Muerte. Además de esta, había una tarjeta dorada con la insignia también de la Santa Muerte, y por la parte posterior aparecía una oración. La verdad, yo no conocía la creencia de la Santa Muerte. Solo había escuchado un poco hablar de todo aquello, pero admito que sentía un poco de miedo ante lo que veía en aquel automóvil. Cuando terminé de hacer la afinación, me dispuse a lavar también el carro de aquel hombre, ya que así lo había pedido él. Cuando estaba por terminar, aquel hombre llegó. Le entregué las llaves de su auto. Él se subió y desde dentro me agradeció. Y me miró quedándose un instante callado. Él me miraba con incertidumbre. Eso me asustó un poco porque aquel era un hombre de semblante frío y muy serio. Un momento después me preguntó que si yo estaba pasando por un momento muy malo en la vida. Y yo, con el sentimiento de lo que le pasaba a mi hijo a flor de piel, le respondí que sí. Y sin decir más, aquel hombre sacó de la guantera un papel y un lápiz. Escribió algo y me lo entregó. Y con sus palabras me dijo que debía acudir a la dirección que se indicaba en el papel, que ahí encontraría la ayuda que yo necesitaba. Pero eso sí, debía ir con mucha fe y apertura mental. De lo contrario, era mejor que yo no fuera. Yo no sabía qué responder y solo guardé aquel papel. Ese hombre me agradeció por el trabajo y se marchó. Jamás lo volví a ver. Cuando revisé el papel, este indicaba una dirección que estaba en una colonia a unos 45 minutos de distancia de donde yo vivía en el Estado de México. Mi intuición me decía con una especie de voz interna que debía acudir ahí. Admito que se sentía mucho miedo, porque por el aspecto de aquel hombre, seguro se trataría de algo relacionado a brujería, a sectas o cosas así. Y por dentro mis creencias católicas me hacían dudar, pero el hecho de poder ayudar a mi hijo era más fuerte. Así que sin dudarlo, y después de consultarlo con mi esposa, ese mismo domingo tomé mi auto y me dirigí hacia dicho lugar. Este se encontraba en un barrio muy pobre de la ciudad. Me costó un poco llegar, pues había llovido y el lodazal había hecho pantanos todas las calles de aquella colonia. Cuando toqué la puerta de la casa, me recibió una viejecita que tenía ya dificultades para caminar. Ella me invitó a entrar. Aquella casa era realmente un nido de penumbras. La mujer me guió hasta una habitación al fondo, donde había una cantidad inmensa de imágenes y pequeñas estatuas relacionadas a la Santa Muerte. Aquella mujer me pidió que me parara sobre un círculo extraño que tenía ella sobre el suelo, y me preguntó que qué favor quería pedir yo a la Santa Muerte. Yo tenía muchas dudas. Realmente yo no sabía nada del tema. Y la mujer me comenzó a explicar en qué consistía la creencia de la Santa Muerte. Y me dijo que si yo pedía algo, debía tener una fe limpia para que se me pudiera conceder. Además de que debía venerar a la Santa Muerte de por vida, o de lo contrario, cosas muy malas y terribles me podrían ocurrir. Y yo hice una mueca inconsciente de incredulidad, ante la cual la mujer me respondió de inmediato y con un tono de molestia. Sé que has de pensar que, ¿por qué no me he hecho millonaria si tan verdadera y milagrosa es mi Santísima? Pues, debe usted saber, hombre, que yo renuncié a muchas cosas buenas en la vida,
con tal de obtener el don de ayudar a quienes más lo necesitan. Y créame que a través de mí, la santita se comunica y yo le pido los favores. Además, ella me dice a quién sí y a quién no se le puede ayudar. Con un tanto de pena, yo le conté mis problemas a la señora. No pude evitar que las lágrimas se me salieran de los ojos, y la mujer me observó. Se acercó a mí y me miró a los ojos. Después se alejó y prendió un puro, del cual fumó un poco, y echó el humo hacia una de las estatuas de la Santísima Muerte que tenía ahí, y se dirigió hacia la más grande. Aquella era imponente, de vestido negro con morado, y solo le sobresalían sus huesudas manos y su rostro cadavérico. Se quedó callada un momento con los ojos cerrados, y después se acercó nuevamente hacia mí y me dijo: «La Santísima dice que ella puede ayudar a tu hijo, pero en esta ocasión, para cubrir el favor, debe ser al costo de una vida por una vida. Así que dime, ¿qué vida quieres entregarle a la Santísima Muerte? No necesariamente tiene que ser la tuya». Yo me quedé muy pensativo. Pensar en que había esperanza me alegraba el corazón, pero me daba también mucho terror el pensar en entregar la vida de alguien. Eso jamás lo podría yo haber hecho, porque representaría matar. Así que le dije a la mujer que, si mi vida podría ser de utilidad, yo la entregaría con gusto con tal de salvar a mi hijo. En fin, que su madre podría cuidarlo bien si yo faltara. ¿Estás seguro de eso? Una vez decidido, no habrá marcha atrás, me dijo la señora. Totalmente estoy seguro, señora, le respondí. Una vez más la mujer se alejó, se acercó a la estatua de la Santísima Muerte, cerró los ojos y se quedó en silencio. Instantes después, me comentó que debía comprometerme a hacer oración y venerar a la Santísima Muerte. Además, me dijo que la Santísima Muerte me ayudaría porque yo había mostrado el noble gesto de entregar mi vida por la de mi hijo, así que me permitiría vivir hasta que llegara mi tiempo. Escuchar aquello me hizo sentir muy aliviado. La mujer no me cobró el favor, pero me pidió que, por orden de la Santísima Muerte, si alguna vez veía yo gente necesitada, tratara de darles algo para comer o tratara de ayudar al prójimo en lo que pudiera. Me ordenó que debía mostrarme humilde y humano con los más necesitados. La mujer me regaló una pequeña estatuilla de unos 10 centímetros y unas oraciones también, las cuales, junto con mi esposa, nos pusimos a rezar noche tras noche durante muchos días. Y aunque parezca mentira, pero el milagro ocurrió, porque mi hijo comenzó a sanar poco a poco y sin explicación. Esto hasta que por fin pudo salir de aquella horrible enfermedad. Ya había pasado casi un año, y muy agradecidos nos sentíamos con la Santísima Muerte y con aquella extraña mujer que nos ayudó a interceder para pedir nuestro favor. Así que, feliz, fui personalmente a agradecer a la viejecita por su ayuda. Sin embargo, al momento que llegué a la casa de aquella mujer, esta casa ya se encontraba abandonada y completamente hecho polvo de ruinas. Al preguntar con los vecinos cercanos, estos me dijeron que aquella mujer ya tenía un par de años que había fallecido. Aquello era imposible. Yo no lo podía creer. Sin embargo, ahora pienso que fue alguna especie de ángel de la muerte quien se manifestó a través de aquella mujer para poder ayudarme y darme una mano bendita.
y respeto mucho las creencias en general, pero desde aquella vez, mi familia y yo somos muy felices y también muy devotos de la creencia de la Santísima Muerte. Muchas gracias por escuchar mi relato. Con esta historia cierra el episodio. Antes de terminar, quiero mandar algunos saludos. Primero para Gaviota, que es troquera y que nos escucha siempre en sus recorridos. También saludos para Juan Camaney en Sinaloa. También un saludo enorme para Dora Vidal, que nos escucha en Suiza, y para Andrés Balanta, que nos escucha en Barcelona, España. Una felicitación especial también para Olga del canal Compartiendo Aprendizaje, que fue su cumpleaños recientemente. Para todos ustedes y para quienes nos escuchan también, les mando un abrazo muy fuerte. Muchas gracias por escucharnos. Y así sin más, podemos ir en paz. Esta noche de relatos y leyendas del gato ha terminado.